días. Buenos días. Estamos aquí ya un día más para poder continuar con el tema. Ya estamos ya en la recta final del tema de la doctrina de la Iglesia de Dios de la profecía. Ya hemos hablado muchos temas, como decía nuestra hermana Herminia, y pues tenemos un trabajo final que será un trabajo expositivo, donde se formarán grupos. Hay 6 partes, la doctrina se ha dividido en 6 partes, así que se formarán grupos, se asignará un tema a cada uno y una parte a cada uno. La parte 1, por ejemplo, la salvación, que tiene varios temas en cuanto a la salvación. Entonces el grupo que le ha tocado la parte 1, pues elegirá cualquier tema de esa parte y pues lo podrá exponer. La exposición será más o menos de unos 15 minutos, 10 minutos, 10 a 15 minutos de exposición, más 10 minutos de preguntas y respuestas. Y pues bueno, y ya está, y se evaluará ese trabajo. Va a estar interesante. Es lo que solemos hacer también en el seminario. Vale, bueno, no tenemos ahora mismo la diapositiva, me parece, Marisol. El mando que tienes ahí, ¿podrías presionar el botoncito que dice on? Sí, es que dice on, sí, porque creo que ahí dice off, me parece. Vamos a ver. Ok, muy bien. Ya nuestro hermano Pedro me había comentado que han empezado el tema. El tema de escatología, les estuvo explicando un poco algunas cosas. Por ejemplo, la escatología. ¿Qué es la escatología? Todo aquello que habla de las profecías. ¿Alguien más? ¿Algo acerca de escatología? ¿Qué entendemos por escatología? Ahí está, o del último del universo, o sea, el estudio, ¿no?, de los últimos tiempos. Podemos entender diferentes, y eso pues ahí engloba pues las profecías, las enseñanzas y todo eso. Fenomenal. Bien, pues vamos a la primera diapositiva. Muy bien. Bueno, antes de entrar en tema, pues vamos a definir un poquito, aunque seguramente ya la habréis visto la semana pasada, pero recordemos un poco acerca de la muerte y el estado bíblico antes de la resurrección. Nosotros sabemos que hay 3 tipos de muerte. Entonces, tenemos la muerte física, que es cuando el alma se separa del cuerpo natural. El alma pasa a vivir más allá del mundo corpóreo. Podemos ver aquí las citas bíblicas en Job capítulo 16, versículo 22, Hechos capítulo 5, versículo 10, etc. Tenemos luego la muerte espiritual, que se experimenta por la separación de Dios a causa del pecado, iniciada por Adán. Eso está, pues bueno, en Génesis capítulo 2, versículo 17, Romanos 6, 22, Santiago 1, 15. La muerte eterna vendría a ser la muerte definitiva. Comprende el aislamiento de Dios, sin esperanza de reconciliación para toda la eternidad. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, y en Apocalipsis capítulo 21, el versículo 8. Es importante que nos quedemos un poquito con este concepto, porque ahora veréis en qué lo vamos a aplicar. La muerte y el estado bíblico antes de la resurrección. Al aceptar a Cristo, el creyente recibe la vida en su forma más perfecta, que se extiende más allá de la transición de la muerte hasta una plenitud de comunión con Él, sin las restricciones temporales. Por otra parte, la calidad de vida del no creyente perece en un estado total de destrucción eterna al otro lado de la tumba. Perecer no significa cesar de existir, sino que literalmente denota una destrucción total en un estado de existencia continua. Eso lo podemos verificar en el diccionario Strong, que sería bueno, es muy bueno. Os recomiendo, si quieren algún día comprarse alguna literatura o algún material, el diccionario Strong es lo mejor que podrían tener. Ahí encontrarán las palabras griegas, hebreas de la Biblia. ¿Ves una palabrita que no entiendes? Ahí lo buscas en el Strong. Eso es lo que se suele utilizar. Muy bien. Ok, ahora hay una pregunta. ¿Cuál es el estado del alma
inmediatamente después de la muerte. Bueno, mientras consideramos que los creyentes se hallan en la presencia de Dios, una vez que mueren, esperando su recompensa y la culminación de los sucesos finales en la tierra, lo podemos ver. Abramos nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Vale. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 8. Segunda de Corintios 5, 8. A ver, nuestra hermana Sinaí. Hermana Sinaí, por favor, da lectura a la... Pero cobramos ánimo y preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar en la presencia del Señor, por lo cual también anhelamos, o ausentes o presentes, serle agradables. Segunda de Corintios 5, 8, lo tengo aquí también. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ok. Los creyentes se hallan en la presencia de Dios. Una vez que mueren, hasta que llegue el día de la resurrección, los creyentes se hallan en la presencia de Dios, esperando su recompensa y la culminación de sucesos finales. Por eso aquí dice, pero confiamos, era en 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Note usted que no hay una ausencia del intelecto, hay una cosa que vamos a estar viendo ahora. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, vamos a ver nuestras Biblias. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice así: y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, desde el Espíritu descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ok. Sin embargo, los que mueren en pecado son enviados temporalmente al infierno, donde sufren. Eso lo vemos en Lucas capítulo 16, versículo 23. Vamos a ver Lucas capítulo 16, versículo 23. Dice así. Lucas 16, 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquellos que han muerto, ya sea que estén esperando la recompensa o estén en el infierno, tienen conciencia, saben lo que está pasando, experimentan dolor, experimentan alegrías, experimentan muchas cosas. ¿Vale? Entonces vemos allí. Los que mueren en pecado son enviados temporalmente al infierno, donde sufren, lo que acabamos de leer en Lucas 16, 23, y esperan el juicio del gran trono blanco. Vamos a Apocalipsis 20, 14. Apocalipsis 20, 14. Dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ok. Ahora, en la siguiente diapositiva veremos un diagrama bastante interesante que me gustaría que nuestra hermana Marisol pueda dar. Siguiente, por favor. Gracias. Siguiente. Ahí está. Ok. Miren esto. Ya entrando un poquito en materia,
ya se ha mencionado la clase anterior algunos sucesos que ocurren dentro de lo que conlleva el arrebatamiento de la iglesia o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vale, aquí vemos una descripción de lo que la iglesia pues enseña respecto a la escatología bíblica, porque como sabrán hay diferentes posturas respecto a lo que es la escatología bíblica. Así, pero nosotros vamos a enfocarnos en este diagramita que tenemos aquí. Y lo primero que vamos a ver nosotros es el tema del arrebatamiento. Y tenemos aquí, por una parte, tenemos aquí cuando Jesús viene por su iglesia, Él viene en las nubes, Él no pisa la tierra, sino que en las nubes nosotros les damos el encuentro. Esto se le conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, luego hay 7 años donde vamos a estar nosotros en el tribunal de Cristo. Los justos serán juzgados en el tribunal de Cristo y ocurrirán las bodas del Cordero. Eso es en el cielo. Pero luego aquí en la tierra va a haber 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación. Una vez que pase estos 7 años, Jesucristo vendrá por segunda vez, pero esta vez pisará la tierra, su pie pisará la tierra y establecerá su reino aquí. Una vez que Él venga, ¿qué pasará? La parte del milenio. El milenio son 1000 años del reinado de nuestro Señor en esta tierra. Él ya está aquí. Luego viene God y Magog, el juicio en el trono blanco. Note usted que hay un tribunal de Cristo donde son juzgados los creyentes, y hay un juicio en el trono blanco donde son juzgados todos. Ahora vamos a ver cita por cita cada uno de estos acontecimientos. Luego viene el cielo nuevo y tierra nueva. Ok, ahora toca ver un poco el arrebatamiento. Ok, la primera venida de Cristo fue como hombre. Isaías 53, versículo 2 al 5. Isaías 53, versículo 2 al 5. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí Isaías está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a esta tierra, nació en esta tierra, caminó por aquí, y pues vemos aquí, según esta cita bíblica, pues vemos todo lo que Cristo tuvo que padecer o tuvo que sufrir. Fue azotado, fue herido por nuestras rebeliones y todo esto. Eso fue la primera venida de Cristo como hombre en esta tierra. Mateo capítulo 1, vamos a ver en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. En el versículo 21 y 23 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vemos la profecía de Isaías,
Y muchísimos años después vemos el cumplimiento de esa profecía. En Mateo capítulo 1, Jesús nace en esta tierra. Pero sin embargo, la segunda venida será el cumplimiento de la promesa hecha inmediatamente antes de su ascensión, acerca de que regresaría para recoger o arrebatar a sus discípulos del mundo, a fin de que estén con Él para siempre. Jesús, antes de ir al cielo, de ascender al cielo, Él hizo una promesa. Vamos a ver en Juan capítulo 14, versículo 3. Juan capítulo 14, versículo, dije 3, ¿verdad? Vamos a ver. Denme un segundito. Sí. Dice, bueno, él lo dice, aquí está hablando, él está hablando acerca del camino al Padre. Voy a leer desde el 1 para que veáis. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quién? Para vosotros. Bueno, estaba hablando con sus discípulos, con sus apóstoles, ¿no? Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ok. Es una promesa que el Señor hace. También en Hechos capítulo 1, versículo 11. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 11. Dice así. Voy a leer desde el 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, eso es cuando estamos hablando de la ascensión de Jesucristo. El Señor está con ellos y está empezando a ascender a los cielos, y los apóstoles están mirando cómo el Señor está subiendo, ¿vale? Y vamos en el 10, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Veis? Ellos estaban mirando cómo Jesús ascendía y se les aparecieron dos varones con vestiduras blancas y le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando? Aquel mismo Jesús que ha ido al cielo. El corito decía, en esa misma nube un día volverá. Había un corito que tenía esa letra. Muy buen relato bíblico, por cierto. La segunda venida será el cumplimiento de la promesa hecha inmediatamente antes de su ascensión. Ahora, el arrebatamiento. En realidad la palabra arrebatamiento nunca aparece en las Escrituras. Fue adoptada por los cristianos para describir el suceso futuro del que habla Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Hoy vamos a usar muchas citas bíblicas, así que preparaos. Vamos, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 dice, bueno, voy a leer desde el versículo 13, ¿vale? Para poder contextualizar un poco la cita bíblica. Dice desde el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, noten esa palabrita, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que sigue diciendo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. De hecho, se me olvidó mencionar, disculpad, este es nuestro texto áureo, ¿vale? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Vamos a leerlo todos juntos, ¿os parece bien? Vamos, el versículo 17, a la voz de tres. 1, 2, 3. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, la palabra griega traducida aquí como arrebatados, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatados es una forma del verbo arpazo. Es una palabra un poco trabalenguas. Arpazo. Esta palabra se encuentra unas 18 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, este suceso es conocido también como el rapto de la iglesia. Pero esta última palabra se deriva del latín raptus, que denota un estado, significa un estado o experiencia en que la persona es arrebatada por alguna emoción desbordante. En el rapto los creyentes serán arrebatados por la fuerza del Espíritu Santo para encontrarse con Cristo en el aire. Y vamos a ver algunas razones por las que se debe producir el arrebatamiento. ¿Por qué nosotros creemos que se debe producir el arrebatamiento? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Pues número uno, proporcionará la oportunidad para resucitar a los santos muertos en los tiempos pasados y transformar a los que estén vivos en unos cuerpos glorificados. Eso es lo que acabamos de leer, la cita bíblica en 1 de Tesalonicenses. Quiero que de aquí, en esta mañana, salgamos de aquí, quizás no memorizados las citas bíblicas, pero quiero que se familiaricen. Cuando hablamos de escatología bíblica, la Iglesia de Dios, la profecía enseña, pues expone estas citas bíblicas. ¿Dónde habla la Biblia acerca de la venida del Señor Jesucristo? En muchos lugares. Uno de ellos es 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. 1 de Tesalonicenses, quédense, grábense. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Por qué se debe producir el arrebatamiento? Porque proporcionará la oportunidad para resucitar a los santos muertos en tiempos pasados y transformar a los que estén vivos a unos cuerpos glorificados e inmortales. En 1 de Corintios, capítulo 15, vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, en el versículo 40, dice de esta manera: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Y en el versículo 50 dice también, en ese mismo capítulo de 1 Corintios capítulo 15, en el 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nosotros, para poder ir con el Señor, Él nos va a transformar a unos cuerpos que no va a ser de carne y sangre. Eso lo tenemos claro. Y eso es lo que dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Filipenses capítulo 3 versículo 11. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 3 versículo 11 dice de la siguiente manera: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, estoy leyendo desde el versículo 11, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Ok, habla aquí acerca si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.
Lo leeré desde el versículo 9 o versículo 8. Filipenses 3 del 8 al 11. A ver, y está hablando Pablo a la iglesia de Filipos, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Pablo está hablando aquí una cita bastante interesante. Es una cita que seguramente la habrá conocido: todo lo tengo por basura por seguir a Cristo. Y luego termina diciendo, haciendo mención acerca de la resurrección de los muertos, que al final va a haber una resurrección de los muertos. Y lo que estamos viendo ahora, recordar, es el tema de escatología. Escatología pues es el estudio de los acontecimientos de los últimos tiempos, del final de los últimos tiempos. Y esa es una de las razones por la cual se ha de producir el arrebatamiento, la oportunidad para resucitar a los santos muertos en los tiempos pasados. Va a haber resurrección. Cuando venga el Señor Jesucristo, según Primera de Tesalonicenses, ¿qué capítulo? 4. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Si hemos tenido algún familiar o algún abuelito, tía o quien sea que ha muerto en Cristo, cuando el Señor venga, resucitarán en aquel día. ¿Ok? Ahora, siguiente punto, otra razón por la que se debe producir el arrebatamiento, pues va a desatar el dominio sin límites del anticristo sobre la tierra. La presencia de la iglesia en el mundo impide su manifestación plena, que comenzará con una engañosa bondad para culminar en una gran tribulación. Vamos al libro de Daniel, Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Vamos a ver los versículos 23 y 25. Daniel capítulo 8, versículos 23 y 25. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien puede dar lectura voluntariamente? Daniel capítulo 8, versículos 23 y 25. 23, 24 y 25, así es. Sí. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aunque no por mano humana. Muchas gracias, hermano Juan. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo y de rostro, un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Wow. Y su poder se fortalecerá más, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, y aunque no por mano humana. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Estamos viendo qué va a pasar
o cuáles son las razones por las que se debe producir el arrebatamiento. Y estamos viendo acerca del anticristo. Aquí en Daniel hace alusión a esto. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo del 3 al 8, esta vez sí, 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 3 al 8, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero vamos a leer desde el versículo 1 para contextualizar. Cuando leamos una cita bíblica, intenten leer del inicio del capítulo o versículos antes para contextualizar un poco la cita, ¿vale? Desde el versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aleluya. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hay alguien o algo que está deteniendo pues la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo ya no tendrá ningún límite. Podrá hacer y engañar y obrar como él quiera. Dice: va a desatar el dominio sin límites del anticristo sobre la tierra. La presencia de la iglesia en el mundo impide su manifestación plena, que comenzará con una engañosa bondad para culminar en una gran tribulación. Otra razón por la que es necesaria o se debe producir el arrebatamiento. El arrebatamiento hará posible ciertas actividades reservadas para Cristo y la iglesia. Esto es el juicio de los cristianos y el banquete de las bodas del Cordero. Okay. El arrebatamiento en relación con el periodo de tribulación. Y aquí habíamos visto un pequeño gráfico hace un rato, pero claro, aquí lo vemos más pequeñito. Así que estamos ahora mismo en la parte de la flechita azul, ¿vale? Estamos en la parte de la flechita azul. Hemos leído, ¿cuál es la cita bíblica que quiero que se queden en la mente? Primera de Tesalonicenses 4, el capítulo 4. Léase todo el capítulo 4, no le voy a decir un versículo porque léase todo ese capítulo 4. Y ahí estamos viendo esta parte, el arrebatamiento. Ahora vamos a ver el arrebatamiento en relación con el periodo de tribulación. El arrebatamiento en relación con el periodo de tribulación, bueno, pues ¿qué podemos decir al respecto? Pues hay 4 momentos en los que es posible que se produzca el arrebatamiento. Hay 4 momentos en los que es posible que se produzca este arrebatamiento, porque tú te preguntarás, ¿cuándo va a ocurrir? Y sobre esto hay muchas posturas teológicas. No podemos afirmar que lo nuestro es 100% real o 100% verídico, 100% verdad. Pero nuestra postura como iglesia de Dios de profecía sí que la tenemos. Tenemos una postura de cara al arrebatamiento
en relación con el periodo de tribulación. Pero vamos a mencionar las 4 posturas o cuatro posibles momentos en donde se producirá el arrebatamiento. La primera es la post-tribulacional. El primer momento es la post-tribulacional. Si el arrebatamiento se produce como un suceso post-tribulacional, entonces los cristianos deben pasar por el periodo de 7 años de tribulación, que será derramado sobre la tierra, después del cual se producirá la resurrección de los santos y el traslado de los creyentes que sobrevivan. Voy a pedir a mi hermana Marisol que ponga por favor la diapositiva donde estaba la imagen grande, por favor, que está atrás, con la flechita de atrás. Puedes retroceder. Ok. Sí, más atrás. Aquí, gracias, muchas gracias. Recordar, estamos hablando de escatología bíblica. Entonces, estábamos hablando, la cita bíblica, ¿cuál es? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, acordaros de ese capítulo. Ahí habla acerca de que nosotros vamos a encontrarnos con Jesús en las nubes, ¿vale? Y luego se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿qué pasa? Hay un tiempo o el momento exacto, nadie lo sabe. El día ni la hora, nadie lo sabe. ¿Cuándo ocurrirá? Nadie lo sabe. Pero hay posibilidades que hay 4 posibilidades donde podría ocurrir este suceso o este acontecimiento llamado arrebatamiento. El primer momento en el que podría ser el arrebatamiento, algunos dicen que puede ser post-tribulacional. ¿Qué quiere decir? Recuerden que aquí está el arrebatamiento y aquí está la parte de la gran tribulación, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de gran tribulación. Pero hay una postura que dice que el arrebatamiento se puede producir, puede ser un suceso post-tribulacional. O sea que en lugar de ser aquí, el arrebatamiento sería aquí, después de la tribulación. ¿Qué quiere decir eso? Si es que Jesucristo viniese después de la tribulación, la iglesia pasaría la gran tribulación. La iglesia pasaría este momento, en este lado de aquí es donde el anticristo se manifestará. En este lado de aquí, en esta franja azul es donde el anticristo hará sus obras. Si el Señor Jesucristo, si el arrebatamiento viniese después, si el arrebatamiento fuese un evento post-tribulacional, o sea, aquí, la iglesia tendría que pasar por la gran tribulación. Los cristianos deberían pasar por el periodo de 7 años de tribulación que será derramada sobre la tierra. Después de ese periodo de años de tribulación se producirá la resurrección de los santos y el traslado de los creyentes que sobrevivan. Son interpretaciones que se le da a primera o segunda de Tesalonicenses. Primera, ¿verdad? ¿Qué capítulo? 4, perfecto. La post-tribulacional. Hay otra postura, otro tiempo. Sí. Ahora vamos a llegar a eso. Porque nosotros en este diagramita ya lo tenemos, ya lo de las bodas del Cordero. Pero los que dicen post-tribulacional, pues la boda del Cordero lo pondrían en otro momento. Pero ahora vamos a ver, sí, buena observación. Hay otro momento, que hay otra corriente teológica que dice que el arrebatamiento podría ser mid-tribulacional, en el medio. O sea, aquí, los 3 años viene el anticristo, los 3 años y medio de paz, viene el Señor Jesús, arrebata a su iglesia y pues dice, si se produce como un suceso mid-tribulacional, o sea, en la mitad, los creyentes estarán en el periodo de tribulación durante 3 años y medio, pero escaparán a los últimos 3 años y medio de gran tribulación, debido al arrepentimiento.
al arrebatamiento. Esa es otra postura. Ahora, hay una más que dice que se llama el arrebatamiento. Hay otra corriente que habla del arrebatamiento parcial. ¿Qué quiere decir el arrebatamiento parcial? Simplemente quiere decir que el Señor Jesús, antes de la tribulación, lleva a una parte de los creyentes y después de la tribulación lleva a otra parte de los creyentes que hayan quedado. Una tercera posibilidad, aunque este arrebatamiento parcial tiene un pequeño conflicto contra las enseñanzas del arrebatamiento como un suceso único. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 vemos el arrebatamiento como un suceso único. Aunque bueno, existe esta postura, pero por lo menos que sepáis que está en conflicto con la enseñanza del arrebatamiento como un suceso único. Nosotros creemos que esto es un suceso único, según 1 Tesalonicenses capítulo 4. Es la de que se produzcan arrebatamientos parciales de los santos en dos momentos diferentes. El primero se produciría para aquellos que estuvieran listos antes de la gran tribulación, mientras que el segundo se produciría para aquellos que hayan sido purificados por las tribulaciones y hayan quedado listos durante este periodo. Y el último, el cuarto momento donde podría ocurrir el arrebatamiento de la iglesia es el pretribulacional, y es ahí donde nosotros encajamos o concordamos. El arrebatamiento pretribulacional puede ser un suceso pretribulacional, concepto que es el que mejor concuerda con las escrituras, puesto que el periodo de tribulación es un tiempo reservado para el castigo de los no creyentes. El tiempo de tribulación es un tiempo es un tiempo reservado para el castigo de los no creyentes y la disciplina de Israel. La iglesia no debe sufrir la ira de Dios y será liberada por medio del arrebatamiento inmediatamente antes de estos sufrimientos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Vamos, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Voy a buscar también. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ojo, ¿qué dije hace un momento? Cuando usted va a leer una cita bíblica, léalo desde antes. Si usted ve en su Biblia cuál es el tema, de qué está hablando ese pasaje completo. Si usted ve, al menos en la mía, está hablando acerca de la venida del Señor. No, porque a veces sacamos textos de contextos, y a veces sacamos textos que no tienen nada que ver de un tema y lo metemos en otro tema y hacemos una ensalada, ¿no? Pero aquí vemos nosotros que aquí está hablando acerca de la venida del Señor. Y en el versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. En el versículo 10 también dice: quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, que durmamos, vivamos juntamente con él. Y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, vámonos rápidamente a Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La gran tribulación es algo que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Y en el Apocalipsis 6:17, vamos a Apocalipsis 6:17, está hablando allí de los sellos. Decía: desde el 15, sí,
Desde el versículo 15 leeré: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces nosotros nos basamos en esta, nuestra postura es esta: la iglesia se irá antes con el Señor. Antes de que ocurra la gran tribulación, la iglesia se irá con el Señor. Hemos visto las cuatro posibles momentos en donde la iglesia, donde podría ser que ocurra gracias. Ok. Gracias. Ok. Sí, bueno, también viendo la hora, nos quedan 10 minutitos, pero ya hoy nos quedamos hasta aquí. Pero hemos visto cuatro posturas. Hemos visto cuatro momentos. Hemos visto que el día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo no se sabe. Hubieron muchas profecías de los metodistas, de los testigos de Jehová, que dijeron posibles fechas, posibles años, y no ocurrieron. No podemos caer nosotros en ese error. El día y la hora nadie lo sabe. Podemos tener alguna idea quizás, pero exactamente no lo podemos hacer. Por eso nosotros vemos aquí estos cuatro posibles momentos en los que el Señor puede venir. La Iglesia de Dios de Profecía sostiene que el Señor vendrá antes de la gran tribulación, pretribulacional, exactamente, antes de la gran tribulación. La iglesia no pasará la tribulación y el arrebatamiento no será, nosotros sostenemos que no será no será de manera parcial, sino que es un solo acontecimiento según la cita bíblica ¿de cuál dijimos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, un suceso. Ahora bien, pero esto es importante saberlo, sí, claro que sí. ¿Alguien lo sabe al 100%? No, nadie lo sabe al 100%. Nadie lo sabe. Nosotros tenemos una postura como organización, sí, pero nadie lo sabe al 100%. ¿Qué pasa si en realidad el Señor vendrá después, si la iglesia sí pasa la gran tribulación? ¿Qué va a pasar? Pues no va a pasar nada. Simplemente que nuestra fe va a ser probada y tendremos que ser fiel con Él, venga lo que venga, en la vida, en la muerte, en la calma y en la tempestad. Tendremos que seguir siendo fiel con Él. Sí, es importante tener una postura teológica sobre este tipo de temas. Sin embargo, nuestra fe, ya sea que el Señor venga después o antes o en la mitad, que nadie lo sabe exactamente al 100%, nuestra fe siempre tiene que estar fundamentada sobre la roca que es Cristo. Ok, hoy solamente he hablado acerca del arrebatamiento, porque luego vamos a ver lo del tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y pues nosotros tenemos aquí la segunda venida premilenial de Cristo. Esa es otra postura también que vamos a mencionar, porque hay más posturas sobre el milenio, hay más posturas. Tenemos la postmilenial, la premilenial, la amilenial. Que hay corrientes teológicas que afirman que no va a haber milenio, o hay corrientes teológicas que dicen que Jesucristo vendrá después del milenio. La Iglesia de Dios de Profecía sostiene que va a ser, les voy haciendo spoiler, ¿vale? Que va a ser premilenial, por eso se llama la venida premilenial de Cristo. Pero lo veremos con más a detalle en la próxima clase. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o sugerencia? Tenemos 5 minutitos. Y no sé si sería buena idea formar los grupos de una vez. Ok. Sí, vale. Hermanos y hermanas, hay una cosa. Como sabéis, nosotros hemos enseñado todos estos meses, estos últimos meses, el último trimestre, creo que han sido 3, 4 meses, no sé, no recuerdo exactamente desde cuándo. Estamos enseñando lo que es la doctrina de la Iglesia de Dios de la Profecía. El manual donde están todos estos temas es el libro Perfectamente Unidos. Es el curso fundamental
de la iglesia, que la iglesia da para todo el ministerio. Lo puede descargar gratuitamente, sí. Va a haber una evaluación. Vamos a hacer una dinámica aquí para todos nosotros. Hay 6 partes. La doctrina de la iglesia se ha estado viendo en 6 partes. 6 partes. Viene desde la salvación y la última parte es la escatología bíblica. Así que nosotros al finalizar este tema, porque como veis hay muchos temas, al finalizar este tema vamos a hacer exposiciones. Así que vamos a formar 6 grupos, ¿vale? 6 grupos. Van a preparar una exposición de 15 minutos, de 10 a 15 minutos. Habrán 10 minutos de preguntas y respuestas, así que prepárense, porque los del público podrán preguntar a los del grupo y tendrán que responder. Tendrán que sustentar con versículos bíblicos y todo eso. El grupo tiene que preparar su presentación y exponer en 15 minutos como máximo su tema. Hay 6 partes. Cada parte tiene varios temas. Así que el grupo que le toque la parte 1, pues escoge cualquier tema de la parte 1 y lo prepara. Sí, solo un tema libre, porque son muchos temas. En cada parte hay muchos temas. Con que escoja uno y lo exponga, perfecto. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, todos claros hasta aquí. Vamos a hacer, no sé cómo lo haríamos, la parte de... No sé, vale, bueno, le toca el servicio a la hermana. Pero necesito 6 voluntarios. ¿Cuántos somos ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 18. Aquí hay un grupo de 4, de 6. ¿Quiénes son los 6? Nosotros 4. Vale, serían 6. ¿Puede apuntar el grupo 1 entonces? Vamos a poner el grupo 1. Vale, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nuestro hermano José. Amén. Ok, entonces sería 1, 2, 3, 4. Con las hermanas, ¿no? Ok, perfecto. Vale. Entonces, apunte los grupos aquí, serían 6. Vale, apunte a la persona responsable, ¿vale? En este caso sería Fabián. Ok. Luego, aquí, ¿quién sería el responsable del grupo? Nuestro hermano Alario. ¿Usted, hermano Alario, puede ser el responsable del grupo? ¿Sí? El responsable del grupo. Ustedes en su grupo, que son 6, van a preparar su exposición. Entonces, pues, va a haber un responsable, en este caso sería usted, y pues preparan el tema. Es nuestro hermano Juan, nuestro hermano José, nuestra hermana Rumilda, nuestra hermana y nuestra hermana Rosa. Vale, ok. Siguiente grupo. Nuestra hermana Nelly, Edwin, Leandro, Dolly, hasta ahí son 1, 2, 3, 4, 5, uno más. Hermana, ¿cuál es su nombre? Mirta, nuestra hermana Mirta. Sería otro grupo. ¿Quién sería el responsable de vosotros? Dolly, responsable Dolly. Vale. Hasta ahí tenemos grupo 2. Tenemos 3. Ahí va, vale, ahí vamos. Hermana, ¿cuál es su nombre? Lucía. Lucía está con vosotros, ¿no? Vale, perdón. Lucía. Cristian. Hermana, ¿su nombre cuál era, perdón? María. Amalia. Ay, perdón, soy muy malo para los nombres, perdonar. Cristian, Amalia, hermano Ricardo, hermana Jackie, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Nelly? Sí, ya está, ya. Cindy también. Darling, tú también te incluimos en el grupo de los hermanos para el 4.º grupo. Te incluimos de todas maneras para que cualquier cosa pueden reunirse en personas o pueden reunirse en, ¿cómo se llama? Por Zoom,
Por Zoom. Hoy en día podemos hacer reuniones por Zoom, no hay problema, a la hora que vean. ¿Sí? Vale. Responsable del, a ver, 1, 2, 3, cuarto grupo sería entonces nuestra hermana Jackie, ¿no? Vale. Siguiente grupo. No hay. Vale. En la próxima podríamos porque ahí todavía falta nuestro hermano Jason, falta Taimara, Taimi, entonces, y falta, ahí está Mariana. Por lo menos. Vale. Vale. Vale, entonces, y el 5 sería la familia Rosada, ¿no? Vale. Y el 5 y el 6. Vale, el 5. Y faltaría el grupo C, el último grupo, porque son 6 partes. Ya eso ya lo veremos entonces en la próxima clase. Vale, el grupo 1, dijimos que era el grupo 1. Bueno, el grupo 1 tiene la parte 1 de la teología. Tienen que lean el libro. Lean el libro. El libro está en nuestro canal de YouTube. Si usted va a YouTube, busca Cogop Vallecas, va a ver un montón de vídeos. En todos los vídeos está el enlace de descarga del libro. Lo puede descargar todas las veces que usted quiera. Ahí está. El libro se llama Perfectamente Unidos 2. Está allí en nuestro canal de YouTube. Ahí están también las grabaciones de las enseñanzas. Todo esto está aquí. Pero usted lea el libro, lea las citas bíblicas y ya lo tenemos. Por ejemplo, el grupo 1 que sea la parte 1, el grupo 2 la parte 2 de la doctrina, porque son 6 partes de la doctrina. El grupo 3 la parte 3 de la doctrina, el grupo 4 la parte 4 de la doctrina y así. Fecha de exposición, apuntar la fecha de exposición. Por ejemplo, tendríamos que ver con nuestro hermano Pedro cuánto nos tardaría. A ver, déjenme un momentito ver el calendario. El calendario estamos hoy domingo 19 de febrero. Creo yo que el próximo domingo seguiremos un poco con el tema de escatología y quizás el 5 de marzo quizás ya podríamos empezar con las exposiciones. Yo creo que 2 semanas para preparar 10 minutos de exposición está bien, ¿no? ¿Os parece bien? El 5 de marzo. Empezamos el 5 de marzo entonces. Yo creo que ahora, si hay cambio de fecha de exposición, o podríamos, si no terminamos el tema de escatología, por ejemplo, imagínense que llega el 5 de marzo y todavía falta unos temas más, pues podríamos dar media hora de enseñanza de la escatología, lo que quede, y la otra media hora de exposiciones. Y así ya vamos avanzando con las exposiciones. Y así cada grupo pues se preparará. Lo grabaremos, lo tendremos allí y pues bueno, así vamos a ver qué tal. Ok, ¿todo claro? ¿Lo tenéis claro? ¿Sí, no? Ok, pues yo creo que está bien. Yo por mi parte, pues muchas gracias. Que Dios le bendiga y pues es bueno todo esto porque así aprendemos. Amén. Pues vamos a dar gracias al Señor, por favor. Acompáñenme a dar gracias al Señor, por favor. Señor Jesús, te damos las gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por este tiempo de coinonía, de aprendizaje, Señor, con mis hermanos, con tu iglesia, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en este momento y sé tú dirigiendo también este culto. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Amén.